Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar unas gachas o porridge de zanahoria. Para hacerla vamos a necesitar estos ingredientes. Vamos a necesitar zanahoria. Estas las compro en el mercado local que ponen los martes, así que son de cercanía, están buenísimas, vaya cómo se nota. Vamos a utilizar también fruta, yo voy a utilizar plátano, también unos arándanos que los tenía congelados, suelo tener fruta de este tipo en el congelador para cuando me apetece, la saqué anoche para que descongelara y lo vamos a poner también, que le da un toque muy rico. Utilizaremos también unos cereales, yo en este caso voy a usar mijo inflado y leche vegetal. Esta es de soja porque le aporta más proteína y queremos que sea un desayuno potente. También vamos a aportarle más proteína con unas semillas de calabaza. También le pondré semillas de cáñamo y le daremos un puntito de sabor muy rico, ya veréis, va a quedar buenísima, con algarroba en polvo, anís estrellado y canela en polvo. ¿Que no queréis mijo? No pasa nada, podéis usar trigo sarraceno, lo dejáis cocidito la noche anterior y lo podéis usar perfectamente, unos nibs de cacao, sin azúcar claro, o semillas de girasol en vez de calabaza. Esto ya es hacerlo a vuestro gusto con las semillas y cereales que más os gusten. Empezamos por preparar la zanahoria. Le cortamos la parte verde y esto os recuerdo que no se tira. Hay mucha gente, siempre me lo preguntan en el mercado, ¿te quito la parte verde? No, siempre les digo que no, ni se les ocurra, porque queda muy bueno para hacer sopas, para poner en ensaladas, para batidos, o sea que esto no se os ocurra tirarlo. Lo reservamos. Y ahora pelamos la zanahoria. La pelo con una cuchara, como veis, porque, como veis, el residuo que queda es muchísimo menor. Con un pelador siempre nos llevamos más zanahoria. Y aparte he oído por ahí, no sé si es verdad o no, porque nunca sabes de qué fiarte de estas cosas, pero también he oído que así se mantienen más los nutrientes de la zanahoria. Así que bueno, en realidad así es como lo he pelado siempre, toda la vida, hasta que descubrí el pelador y ahora pues vuelvo a pelar con cuchara. Lo mismo que con el jengibre, también lo pelo con cuchara, es mucho más fácil y lo he dicho, aprovechamos muchísimo más la raíz. Le quitamos el extremo y ahora la vamos a rallar. Ponemos la zanahoria rallada en un cazo. Ponemos una estrella de anís y cubrimos con agua. Tampoco demasiada. Y lo ponemos a cocer hasta que se quede blandita la zanahoria. Lo he tenido a fuego suave durante 15 minutos, si queréis aseguraros más os ponéis 20, lo chafamos así un poco con el tenedor y esta sería la elaboración que podemos tener preparada de un día para otro. O sea, podemos en vez de una zanahoria como he hecho yo ahora, cocer varias, lo guardamos en la nevera y así tenemos esta parte de la elaboración del desayuno ya hecha. Porque ahora de lo que se trata es de, claro, tomarnos un desayuno calentito y abundante con leche. Bueno, como veis le he echado poquita agua y no he tenido que echarle más, es solamente que la cubra y ya está, para que se quede bien blanda. Ahora le ponemos la leche que queramos, la leche vegetal de nuestro gusto. Eso si queremos un desayuno caliente, claro, si no, no haría falta
calentarlo, pero bueno, como estamos en invierno, lo vamos a calentar para entrar en calor también. Le ponemos algarroba, un poquito de canela, esto ya al gusto de cada cual. Y dejamos que se caliente. Vertemos la leche en un cuenco . Y vamos agregando pues lo que nos apetezca. El mijo. Ya os digo, también podría ser trigo sarraceno, por ejemplo, arroz incluso. Ponemos pipas de calabaza. De cáñamo. La fruta que prefiramos. Con kiwi también está muy bueno. Los arándanos o fresas. La verdad es que da mucho juego este desayuno y además es súper saludable y súper completo. Vamos, con esto te pones las pilas para todo el día. Vamos a adornar un poquitín por aquí. Y ya tenemos listo nuestro súper desayuno. Gachas de zanahoria. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Muchas veces me preguntáis sobre tipos de desayunos veganos y que sean saludables además. Y realmente este es uno de los que yo suelo tomar por la mañana. Con zanahoria, con fruta, con cereales. Realmente es un desayuno súper nutritivo porque lleva vitaminas, lleva fibra, lleva proteína. Es un desayuno, una manera perfecta de empezar el día con energía, con buen humor, porque alimentarse bien da buen humor, y una de las mejores maneras que conozco de empezar el día. Los ingredientes que yo he usado para hacer estas gachas los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo, pero como os dije lo podéis variar en función de vuestros gustos. En vez de plátano manzana o kiwi, en vez de mijo inflado trigo sarraceno, ya se trata de adecuarlo a nuestros gustos. Los vais a encontrar todos abajo en la descripción del vídeo, como os digo, y también los enlaces a todas mis redes sociales. Si os ha gustado esta receta, este desayuno que está buenísimo, dejadme un like bien gordo, compartidlo con mucha más gente para que puedan disfrutar de este tipo de recetas, suscribiros si no lo habéis hecho, que no cuesta ningún trabajo y a mí me ayudáis un montón, le dais el botoncito y también le dais el de la campanita porque así cada semana os avisará de cada nuevo vídeo que subo. Muchísimas gracias por visitarme otro día más en mi cocina y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!